Hay una verdadera polémica en redes sociales, sobre todo en la red social X, desatada por la decisión que tomó el presidente Gustavo Petro de declarar como patrimonio cultural de la nación el sombrero que usara el excomandante del M-19, Carlos Pizarro León Gómez, asesinado el día 26 de abril del año 1990, cuando se trasladaba en un vuelo de Avianca desde la ciudad de Bogotá, iba a llegar precisamente a Barranquilla a presidir un meeting dentro de el ejercicio que había comenzado a realizar para aspirar a la presidencia de la República en el año 1990, en las elecciones del mes de mayo. Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar. El sombrero de Carlos Pizarro será un patrimonio, puede ser considerado un patrimonio de la nación. Obviamente, comenzaron a expresarse todas las víctimas de los actos criminales cometidos por el M-19 y ordenados por el entonces comandante de esa agrupación subversiva, terrorista, delincuencial, Carlos Pizarro León Gómez. Señalan que es una burla para las víctimas del M-19, que dejó una estela de muerte, desasosiego, dolor y terrorismo en Colombia. Es una burla para quienes estuvieron secuestrados y también para aquellas personas que fueron asesinadas por el M-19 en sus acciones terroristas. También es una burla para las víctimas del Palacio de Justicia. Recuerde usted que fue el M-19 el que se tomó el Palacio de Justicia de la capital de la República, en pleno centro de la ciudad de Bogotá, y allí pocos salieron vivos. Magistrados, magistrados auxiliares, abogados, servicios, personas de servicios generales y también miembros de la fuerza pública murieron en medio de una hoguera que terminó consumiendo gran parte de los archivos que allí se almacenaban en el Palacio de Justicia. Entre ellos murió el presidente de la Corte Suprema de ese entonces, el magistrado Alfonso Reyes Echandía. Y hay que decirlo sobre todo para las nuevas generaciones, para la juventud que no le tocó vivir esta asiaga época del M-19. Así como Pablo Escobar no es ningún héroe, así como Pablo Escobar es un criminal y fue y siempre será un criminal, así Carlos Pizarro León Gómez, durante su paso por la clandestinidad, fue un criminal. Fue una persona que ordenó secuestros, que ordenó asesinatos, que consideraba que la combinación de las formas de lucha era válida para tomarse el poder. Pizarro, si bien es cierto, se acogió a un proceso de paz, no pagó un solo día de cárcel dentro del ejercicio mismo de ese proceso de paz al que se acogió durante el gobierno del expresidente Virgilio, bueno, el presidente Belisario Betancourt, no, perdón, Virgilio Barco, estaba confundido frente al tema, Virgilio Barco, porque recuerde que el M-19 se desmovilizó en 1989, en el Santo Domingo, Cauca, al suroccidente del país, 1989. Entonces sí era Virgilio Barco el presidente de la República, pero no pagó un solo día de cárcel Carlos Pizarro León Gómez, así como tampoco lo pagó el desmovilizado Antonio Navarro Wolf, quien fue entonces su reemplazo como candidato presidencial tras el asesinato de Pizarro. Que Pizarro luego cayó bajo las balas criminales, sí cayó bajo las balas criminales. Que nosotros estamos diciendo acá que asesinar a Pizarro fue un triunfo para el país. No, no fue un triunfo para el país. Sembró obviamente violencia, desasosiego, sembró un enrarecimiento del ambiente político que ya estaba bastante crispado, porque recuerde usted que durante ese tiempo hubo varios candidatos presidenciales que murieron, entre ellos que fueron asesinados, entre ellos Luis Carlos Galán, que murió el 18
de, de De agosto del año agosto. 1989 en plena plaza pública del municipio de Soacha, en el departamento de Cundinamarca, víctima de un atentado criminal financiado por el cartel de Medellín de Pablo Escobar. También ese mismo año, 1989, fue asesinado el candidato de la Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo Osa, de manera tal que no podemos decir que el asesinato de Carlos Pizarro estuvo bien, desde ningún punto de vista. Asesinar y matar a una persona por sus ideas en el ejercicio político está bien, pero no podemos tampoco decir que Carlos Pizarro pueda ser considerado como un héroe nacional, como un símbolo de una lucha, como una persona cuyo sombrero pueda ser considerado como un patrimonio de la nación. Si ese sombrero es considerado como un patrimonio de la nación por el presidente de la República, Gustavo Petro, pues bien lo puede considerar y lo puede exhibir en la sala de su casa y lo puede poner en la mesita de noche y le puede hacer un altar en su casa si a él le parece. Pero creo que exhibir este sombrero como un patrimonio nacional en la presidencia de la República, en la Casa de Nariño, es una afrenta para todas las víctimas del M-19. ¿Y qué faltará entonces? Pregunta uno. ¿Será que estamos a meses o a días que la mugrosa toalla de Tiro Fijo, el asesino, el terrorista comandante de las FARC que murió de viejo, sea considerada también como un patrimonio nacional? ¿O que las gafas de otro terrorista como Jesús Santrich sea considerado también como patrimonio nacional? ¿O que el Rolex que usaba durante el bombardeo que acabó con su vida, el mono Jojoy, sea considerado entonces también como un patrimonio nacional? ¿O el turbante de Piedad Córdoba o la gorra de alias El Paisa sean considerados también como patrimonio nacional? Creo que es una afrenta a decenas de cientos de víctimas del M-19 y de su acción criminal. Creo que es una burla para el país. Creo que el presidente Petro, repito, puede tener en la más alta consideración y estima a Carlos Pizarro, porque el presidente Petro también hizo parte del M-19. Y eso no está mal, que él lo considere o que le rinda pleitesías y que le haga un altar y que se arrodille ante la imagen de Carlos Pizarro, pero que no pretenda el presidente Petro que el país entero y todos los colombianos le rindan tributo a una persona que, cuyas manos estaban manchadas de sangre, cuyas órdenes terminaron en el secuestro de decenas de colombianos, cuyas órdenes también terminaron en el asesinato de otro puñado de personas. Ahora bien, como en el gobierno de Petro todo está estratégicamente planeado, como en el gobierno Petro todo está completamente delineado y definido, no vaya a ser que se pueda dar una interpretación política a este hecho y lo que esté el presidente Petro es tratando de construir una narrativa que el país le quedó debiendo algo a Carlos Pizarro León Gómez, que todos los colombianos tendríamos que hincarnos ante el sombrero de un terrorista como Carlos Pizarro León Gómez para rendirle un desagravio de parte del país y que finalmente termine ese hecho y esa narrativa relacionada con la actual senadora de la República, María José Pizarro, que dicen que podría ser la candidata de Petro para la presidencia de la República y tendría todos los aditamentos de una candidatura presidencial que esté rodeada de mucha gente que la siga. Es mujer, víctima de la violencia, madre soltera, progresista, de izquierda y llevaría, por supuesto, el apoyo del actual presidente de la República, Gustavo Petro. ¿Es eso, señor presidente, lo que usted está tratando de hacer? Construir una imagen de Pizarro como si fuera un héroe nacional y ponerlo al mismo nivel de Simón Bolívar, al mismo nivel de Antonio Nariño, al mismo nivel del sabio Caldas y de todas aquellas personas que se destacaron en la gesta independentista en nuestra historia.
¿Pretende usted, señor presidente de la República, Gustavo Petro, al declarar el sombrero de Carlos Pizarro como un patrimonio nacional, pretende usted lavarle la imagen a Pizarro y mostrarlo ante las nuevas generaciones como una especie de superhéroe, como una especie de Robin Hood, como una especie de figura a la que nosotros los colombianos le debemos un reconocimiento y le debemos también nuestras disculpas y que tenemos que arrodillarnos ante Carlos Pizarro y que la mejor manera de hacerlo podría ser votando por su hija María José Pizarro? Hombre, no nos dejemos engañar, presidente. No insulte la inteligencia de la gente. Quizás a las personas que hacen parte de las nuevas generaciones, que no conocieron la trayectoria criminal de Carlos Pizarro y que tampoco conocieron ni fueron víctimas directas de la trayectoria delincuencial y terrorista del M-19, podrían tragarse el cuento y hasta podrían pensar que Carlos Pizarro es un personaje digno de ser resaltado, digno de estar en un altar. Pues no, ojalá la gente, sobre todo los muchachos, estos jóvenes que apenas están en formación, entiendan que el país no debe rendirle tributo al quien no se lo merece. El presidente Petro ha sido bastante desatento con algunos deportistas que han logrado grandes resultados, con algunos artistas, y hasta los ha calificado algunos deportistas o algunos artistas, los descalifica diciendo que ellos son de derecha o que son uribistas o que son de ultraderecha o fascistas o nazis. Pero no se le ocurre recordarle al país que el terrorismo del M-19 estuvo al mando de Carlos Pizarro León Gómez durante una buena etapa. Y si bien es cierto que Pizarro se sometió a un proceso de paz y se reincorporó a la vida civil, no menos cierto es que Pizarro no pagó por sus crímenes. Ni un solo día de cárcel pagó el señor Carlos Pizarro León Gómez, así como tampoco han pagado ni un día de cárcel los senadores y representantes del Partido Comunes, FARC, entre ellos la esposa de Tiro Fijo. Como le dije, lo dije con un poco de ironía, que la toalla de Tiro Fijo pueda ser considerada como un patrimonio nacional. Pero ahí está la señora que le lavaba la toalla mugrienta de Tiro Fijo, Sandra Ramírez, alias Sandra Ramírez, está como senadora de la República. Y ahí está junto con otros genocidas, otros elementos que practicaron el terrorismo, el reclutamiento, el fusilamiento y todo tipo de prácticas deslenables. Ahí están en el Congreso de la República, sin pagar un solo día de cárcel, muertos de la risa y nosotros pagándoles el salario, pagándole las camionetas, pagándole el esquema de seguridad y el país tranquilo. Entonces, yo lo que sí quiero, señor Tobío, es que quede muy claro, que quede bien claro, que si el presidente Petro tiene un afán de rendirle pleitesías al señor Pizarro, que lo haga, pero que lo haga en su casa, pero que se lleve el sombrero de Pizarro y duerma con él como almohada, que se lleve el sombrero de Pizarro para su cama y que lo tenga allí, que se lo lleve entonces y lo cuelgue en la sala de su casa y que se entretenga oliendo el sombrero de Pizarro, pero que no pretenda que todos los colombianos tengamos que rendirle pleitesía a un asesino y a un criminal como Carlos Pizarro León Gómez. Ese sombrero simboliza precisamente el crimen, el terrorismo, el asesinato, el secuestro, personificado no solo en Carlos Pizarro, sino en todos los miembros del M-19. No podemos permitir los colombianos que el presidente Petro todos los días arme un show para entretener el país y tiene descuidado lo más importante, que es el funcionamiento del país. Fíjense cómo están los indicadores en Colombia, la economía destrozada, el país en manos de los grupos criminales, el orden público se le salió de las manos, los grupos criminales dominan y gobiernan en los territorios ante la ausencia del gobierno. Y lógicamente todo esto está desembocando en una situación terrible. Ayer alertábamos en los batazos sobre los guarismos que nos están entregando los especialistas en el tema. Se están yendo las empresas, unas se quiebran y otras se van. Están cerrando empresas, se genera más desempleo, crece
el desempleo en Colombia. Y el presidente entretenido y tratando de lavarle la imagen a un grupo terrorista y criminal como el M-19. Hace unos días hizo un show con la bandera del M-19. Ahora regresa al país en medio de tantos problemas y aparece con este show del sombrero de Carlos Pizarro. Que no pretenda el presidente romantizar la imagen de este grupo criminal y del comandante de ese grupo criminal, Carlos Pizarro León Gómez, presentándolo como Mickey Mouse o como el inocente osito. ¿Usted recuerda el osito este amarillo? Winnie Pooh. Winnie Pooh, que era bastante tierno y demás, que le gusta mucho a las niñas. Pues bien, él quiere presentar a el comandante del M-19, Carlos Pizarro León Gómez, como una de estas figuras inofensivas y muy atractivas para los niños. Y todo esto sucede porque venimos en el país patrocinando y aplaudiendo y viendo con buenos ojos toda esta impunidad que se ha presentado a lo largo de nuestra historia. La impunidad es muy mal ejemplo. Y a eso súmele la campaña que desarrolló durante años FECODE, prácticamente arrancando de las páginas de los libros de historia, las páginas que correspondían a estos horribles episodios que protagonizó el M-19 en Colombia. Es bueno que los muchachos hoy sepan, se estén enterando que todos estos que están presentando en este gobierno como superhéroes no son más que vulgares criminales, asesinos. Que Petro lo idolatre, lo ame, ese es su problema. Pero él es el presidente de un país y no puede estar dando estos malos ejemplos. Es de muy mal gusto, es descabellado, no tiene ningún tipo de presentación que el presidente de un país esté exaltando el terrorismo, esté exaltando y tratando de lavar la imagen muchos años después de un criminal, porque eso es Carlos Pizarro León Gómez. Aquí no estamos incurriendo en ningún tipo de injuria o calumnia. Ahí está, es cuestión de revisar. Perteneció a un grupo criminal, fue su comandante y todo el que hace parte de una banda de estas criminales definitivamente lo es. Que después firmaron un acuerdo de paz, pero ahí está la historia. Entonces no podemos permitir que a partir de allí nos vengan a presentar a Carlos Pizarro León Gómez como merecedor de una beatificación por parte de quien no es autoridad eclesiástica, en este caso Petro. Él puede hacerle un altar. Su hija María José Pizarro, que ame a su padre a pesar de haber sido un criminal, ese es problema de ella y es un tema muy familiar. Pero de allí a proyectarle al país y revivir la imagen de un criminal, de un asesino, de un secuestrador, de un terrorista, para exaltarlo y tomar su sombrero como símbolo o emblema de lanzamiento de alguna campaña política. No nos extrañe, porque este presidente ha pasado por encima de la normatividad y de la ley y aquí no ha pasado nada. Habla, interviene en política y era uno de los que censuraba cualquier guiño político que se interpretara por parte de los anteriores mandatarios. Entonces yo creo que quienes se fastidian porque uno critica al actual presidente de la República, pero es que si estuviera haciendo las cosas bien, aquí no estaríamos criticando, aquí estaríamos exaltando, porque usted y yo no tenemos ningún inconveniente en ponderar a quien hace bien las cosas, pero tampoco tenemos ningún inconveniente en criticar fuertemente a quien no está cumpliendo con lo que le prometió al país. Prometió gobernar y aquí lo que hay es un desgobierno. Prometió sacar adelante al país y aquí lo que hay es un auténtico despelote. Prometió la paz total y estamos peor que nunca. La guerra se ha acrecentado y para la muestra un pequeño botón, van más de 150 masacres en el gobierno de la paz total. Entonces es un mar de contradicciones y además fuente de show cantinflesco todos los días. Se ha convertido la Casa de Nariño en un auténtico escenario de un show cantinflesco y escandaloso por parte del actual gobierno. Censurable desde todo punto de vista. Sí, señor, así es. Vamos a hacer la pausa, señor Tobío, y ya vendremos con el run político y con los batazos. Nos dice a esta hora, por ejemplo, nuestro amigo Iván Martínez, Iván el Terrible, que se comunica con nosotros a través de nuestras líneas para WhatsApp 315-720-4082, 318-608-5608. Nos escribe diciéndonos, la bandera del sindicato ADEVA es la bandera del M-19. Este no es un país de terroristas, dice
Iván Martínez, Iván el Terrible. Y lo que le digo es una verdadera provocación, una provocación porque, ¿qué pueden pensar, por ejemplo, los familiares de las personas que fueron secuestradas por el M-19, de las personas que fueron asesinadas en varios de los episodios sangrientos que fueron propiciados por esa agrupación terrorista? Es evidente que no podríamos decir exactamente que la gente guarda un buen recuerdo del M-19. Y reitero, de la manera más respetuosa, si el presidente le guarda algún afecto al señor Pizarro, a la memoria del señor Pizarro, yo no voy a decir que no lo guarde. Es algo entendible, fue su compañero, compartieron la misma doctrina guerrillera y luego se reivindicaron supuestamente con la sociedad y se sometieron a un proceso de reinserción a la vida civil. Pero, presidente, no trate de involucrarnos a todos los colombianos en algo que solamente usted siente, en algo que solamente un grupúsculo de colombianos considera que es importante, porque el resto del país no lo considera que es así. Ahora, tendría toda la justificación si el trasfondo de todo este tema es de carácter político y lo que quieren es lanzar la candidatura de María José Pizarro, la hija de Carlos Pizarro León Gómez, a la presidencia de la República, lavándole la imagen a Pizarro a través de este homenaje que le está rindiendo el presidente de la República, y por ahí comienza un tema de construir una narrativa frente a esa posibilidad de que María José Pizarro sea candidata presidencial en el 2026. Eso podría ser y podría darle explicación a todo esto. Pero repito, no creo que el jefe de Estado necesariamente tenga que involucrar a toda Colombia al hablar de patrimonio nacional, de un sombrero, de un elemento que es recordado por ser un símbolo de la criminalidad. Entonces mañana alguien podría sacar un sombrero de Pablo Escobar o una gorra de Pablo Escobar y también declararla patrimonio nacional, porque es así. Y eso, con la diferencia que Pablo Escobar al menos estuvo un tiempo en una cárcel de mentiras, en una cárcel de papel, pero el señor Pizarro ni siquiera pisó una inspección de barrio. Sí, y entre la muerte de Pablo Escobar y la de Pizarro, bueno, se supone que Pablo Escobar murió bajo las balas tras un enfrentamiento con las autoridades, con el bloque de búsqueda. Y Pizarro murió en su ley, porque es que a pesar que usted firme un proceso de paz, los enemigos quedan. Como decimos aquí en el Caribe colombiano y concretamente en Barranquilla, las culebras quedan rondando. Y usted no puede esperar que todo el mundo lo quiera después que firme un proceso de paz o de que la persona vaya a la cárcel, cumpla con su condena, pero muchos salen de cumplir la condena, don Jean-Pierre, y los espera una vieja cuenta. Entonces, Pizarro finalmente murió en su ley y que no nos vengan a presentar como víctima, porque víctimas del M-19 y de él concretamente sí hay en cantidades que aún siguen con sed de justicia. Sí, señor, vamos a la primera pausa y en segundos estaremos de vuelta con el run run político y los batazos de Arnold Tobío. ¿Qué tendremos esta noche en los batazos, señor Tobío?